1:30 p.m. Gracias nuevamente por su sintonía. Como le hemos informado en este y otros espacios de La Octava y Radio Centro, legisladores de oposición, algunas organizaciones de la sociedad civil y personas en lo individual han adelantado que van a presentar amparos colectivos en contra del padrón de personas usuarias de telefonía móvil, que fue aprobado por el Senado de la República y, recordemos, obligaría a la ciudadanía a entregar sus datos biométricos. La intención es, por supuesto, evitar que esto suceda, la intención de los amparos. Para entender por completo el tema, le agradezco muchísimo la comunicación, su expertise al abogado Luis Pérez de Hacha. Es experto en Derecho Constitucional, Fiscal y también Administrativo. Bienvenido, abogado, y muchas gracias otra vez. Hola, un gusto estar en tu programa y con tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido siempre, abogado. Pues ya adelantábamos un poco lo que va a pasar con esto que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Primero, preguntar si existe la posibilidad de que los amparos trasciendan, digamos, que sean admitidos por la Suprema Corte. ¿Efectivamente hay violaciones a la ley y a la Constitución, digamos, a lo que ya está escrito, en contra de que entreguemos datos tan personales como son los biométricos? Sí, por supuesto. Debemos recordar que la Constitución Federal establece una garantía de protección muy fuerte y bien cimentada en contra de las actuaciones del Congreso, de las autoridades mexicanas que afecten la protección de nuestros datos personales. Hoy, en el mundo que nos toca vivir, los datos biométricos se han vuelto una clave fundamental como datos personales. Estamos hablando de reconocimiento facial, huellas dactilares, reconocimiento de voz, el iris. Esta es una discusión que se maneja ampliamente a nivel internacional y que la Constitución mexicana, reitero, protege ampliamente. Esto definitivamente lo que convendrá es llevar a los jueces federales y en su oportunidad a la Suprema Corte lo que en consideración primero de las personas físicas, de las empresas, y luego a consideración también de los abogados que estamos involucrados en este tema, constituye una violación que debe llevarse ante el Poder Judicial de la Federación. Los elementos son fuertes y creo que las razones son muchas, son de diverso tipo. La más importante es que no hay una garantía de que nuestros datos vayan a ser reservados y manejados con la confiabilidad que el tema exige, y por el otro lado, que la aportación de los datos biométricos la estamos haciendo a ciegas. No hay una ley que obligue a las empresas concesionarias de telefonía celular ni a las autoridades mexicanas a blindar efectivamente este tipo de datos. Abogado, esto debería preocuparnos entonces independientemente del padrón o no, el que no haya una ley que les obligue a blindar nuestros datos. Pienso, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi banco, mi aplicación del banco obligatoriamente me pidió ya mis datos biométricos para funcionar. Entonces, por lo menos mi compañía telefónica y mi banco ya tienen mis datos biométricos sí o sí. Estamos ahora en la discusión de que podrían acceder a estos los entes públicos, pero los privados también ya los tienen y no hay una garantía actual. Es decir, hay, me imagino, lagunas a corregir en la ley en este momento. Ese es el tema desde mi punto de vista estructural. Ciertamente los bancos y compañías telefónicas ya tienen información clave nosotros de carácter biométrico, pero no estamos a salvo, estamos en manos de esas entidades privadas, son empresas privadas que utilizan o nuestros datos, procesan nuestros datos biométricos simplemente porque nosotros confiamos en ellos, o bien, como tú señalas, no tenemos manera de eludir el proporcionar los datos. Hoy lo que está resultando con motivo de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones es que obligatoriamente las casi 130 millones de líneas de telefonía celular que existen en el país tendremos que entregar los datos biométricos. Es una calamidad, sin lugar a dudas, desde mi punto de vista.
Otro tema que he visto mucho en la conversación pública es que habría una falta de presunción de inocencia en caso de que se cometa un delito con nuestra línea telefónica. ¿Qué pasa si nos roban el celular, por ejemplo, ¿no? Y se comete un delito como una llamada de extorsión con mi número? Todo va a llevar a mí directamente. ¿No habrá un procedimiento para asegurarse de que efectivamente fui yo? ¿O por qué se habla de esta violación a la presunción de inocencia? Porque al momento en que nosotros perdamos o nos roben la línea telefónica y sea explotada con fines delictivos por otras personas, operará en nuestra contra una presunción de culpabilidad. Ciertamente en un juicio penal podremos demostrar que somos inocentes, pero pensemos que las líneas telefónicas que me roban o que nos roban sean utilizadas para fines de secuestro o haya participación de extorsión, robo, homicidios, asaltos bancarios. Yo creo que la situación sí es preocupante. Por eso lo mejor que podemos hacer es pensar en ampararnos, contar con la ayuda de un abogado para proteger nuestra intimidad. Estamos hablando de intimidad. Difícilmente podremos pensar en el plano personal que algo más difícil o necesario de proteger son nuestros datos biométricos. Si nosotros hablamos de la huella dactilar, yo creo que si no existe otra persona, porque no la hay, con las mismas huellas, estamos contracorriente en la comisión de delitos que se cometan con motivo del robo de nuestro celular. Es todo un tema delicado, por supuesto, muy delicado. Sin duda, se ve que el camino de discusión todavía será bastante amplio, ¿no? Justo por la cantidad de voces en contra. No sé si esta es una pregunta ya más de apreciación personal que de leyes, pero se la hago y usted me dice si la puede contestar. ¿Vale la pena, digamos, pelear o resistir al uso de datos biométricos? O más bien lo que tenemos que hacer es que se legisle y se blinde perfectamente, porque los datos biométricos son una realidad en todo el mundo, es decir, es una tecnología que ya avanzó muchísimo, ¿no? Digamos que su uso creo que es difícil de detener. Lo que hay que hacer es que el uso sea, ¿no?, perfectamente seguro, o estoy en lo correcto. Todavía se puede pelear que no entren en vigor este tipo de tecnologías. Yo creo que entren en vigor es un tema ineludible y se discute a nivel mundial. El punto es que esté bien blindada, bien protegida la información y no se pierda como punto principal que esta información es mía. No es del gobierno y ni es de las empresas privadas. Por lo tanto, lo que sí necesitamos es exigir que se blinde los datos biométricos. Pero antes que eso, mientras no exista una legislación que proteja estos datos, que no se utilicen como lo está proponiendo hoy la reforma. Por ello, yo creo que vamos empezando por donde debemos comenzar, negándonos a través del amparo a proporcionar nuestros datos biométricos. Pues veremos qué procede con estos amparos. Le agradecemos muchísimo, abogado, su tiempo, su presencia en este espacio. ¿Dónde podemos seguirle o dónde podemos ver más de sus análisis? Me pueden seguir, yo soy tuitero natural, en @Luis Pérez de Hacha. Luis Pérez de Hacha es mi tuit, ahí me pueden encontrar y con gusto les estaré proporcionando la información que se requiere y la orientación para presentar los amparos. Pues muchísimas gracias también por esta oferta para nuestra audiencia. Un abrazo y muchas gracias nuevamente, abogado. Gracias, hasta pronto. Buenas tardes. Fue Luis Pérez de Hacha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, con la oferta de asesorar ahí en su cuenta de Twitter. Se las dejamos a nuestra audiencia. Vamos a hacer un cambio